Amados amigos, amados hermanos, amado pueblo de Apopa, somos Iglesia Cristiana Josué, ubicados en el mismo Apopa para servirle a ustedes. Nuestra dirección aparece en el sitio web de nuestra página de la iglesia. También estamos transmitiendo a través de los canales virtuales de televisión y usted puede verlo a través de YouTube, a través de Facebook, en donde están nuestras programaciones y también están nuestras prédicas. En esta oportunidad quiero meditar con ustedes un poquito la palabra, pero también orar. El propósito principal es orar, porque este es un lapso de oración. Nosotros como Iglesia Josué, nuestro pastor general está orando vespertinamente, hablando de 6 de la mañana en adelante, y sus servidores en la tarde, a las 3 de la tarde, estamos orando para algunos que nos sintonizan. También queremos agradecerle que ponga usted su petición, escriba su petición a nuestro canal, a nuestra página, para poder saber por qué vamos a orar por usted. Y en otros casos usted se puede unir a esta oración para orar juntos, interceder juntos por el pueblo de Apopa. Quisiera ir con ustedes a lo que dice Pablo a los Gálatas en un pequeño mensaje de la revelación del Evangelio para Pablo. Ustedes saben que en la palabra todas las cartas son una riqueza que se ha juntado para darnos información sobre lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en el capítulo 1 a los Gálatas, versículo 11, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino por revelación de Jesucristo. Muy interesante el relato de Pablo en estos dos versículos, porque todo lo demás lo hemos sabido y aprendido en CCDL, de cómo Pablo fue unido a los apóstoles posteriormente a la resurrección de Cristo. Como Dios tuvo, dice Pablo, misericordia y lo llevó a recibir el Evangelio al cielo. Por esa razón, él no omite manifestar que no lo recibió de hombre sobre la tierra, sino de Jesucristo mismo, dice, por revelación de Jesucristo. Esto es bien importante analizarlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio que le fue revelado a Jesucristo es el mismo que describe en Romanos capítulo 1, versículo 16, en donde tomamos nosotros estas palabras que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso lo escribe Habacuc. Pero qué interesante lo que describe Pablo del Evangelio, primeramente que lo recibió como una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante él describe que fue llevado al cielo. No se sabe si en el Espíritu o cómo, pero fue llevado al cielo. Entonces, qué interesante es describir un poco este Evangelio cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio. Claro, no tendría que decir otra cosa, sencillamente porque estamos en la palabra que Pablo escribe al pueblo. Entonces, al decir que él no se avergüenza del Evangelio, tiene las consideraciones del por qué. La primera es que considera el poder en la palabra de Dios. Considera el poder que hay en el Evangelio de Dios. Segundo, considera que es para salvación. Y este tema es importante transmitirlo porque la palabra es por fe y para fe, porque es para salvación de los humanos, es para salvación. Si no logra la persona conceptuar esto en su corazón o ser persuadido por la palabra, no va a entender nunca qué es la salvación. Pero la revelación de la palabra tiene que llegar, como Pablo le dice,
para salvación. Un tercero es que ve en el Evangelio la revelación de la justicia de Dios. Hermanos, qué interesante es ver la revelación de la justicia de Dios, porque esto consiste en que cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando yo vine a los pies de Cristo, me fue revelada la palabra, y no solo eso, sino que fui justificado por Dios para estar entre los justos de Dios. Por eso es que ve Pablo en el Evangelio la revelación de la justicia de Dios en los hombres. Cuarto, considera que el Evangelio se vive por la fe y para fe. Son dos puntos importantes, o tres diríamos, porque yo no sé cuánto te queda de vida a ti, cuánto me queda a mí de vida, pero es importante que viva el momento por la palabra, por la fe y para la fe. ¿Por qué? Porque la fe para fe es como un futuro incierto, que yo no sé cuál será lo de mañana, pero la fe que se cultiva, la fe que se transmite, la fe que se vive, la fe que nace y convive con nosotros por la palabra, debe vivir por fe para mañana, porque mañana no sabemos qué es lo que pueda ocurrir en el país, en el mundo, en cada uno de los seres humanos. No lo sabemos, y creo que Pablo considera bien esto porque dice que el Evangelio se vive por la fe y para fe. Un quinto lugar es que aplica que el que cree se convierte en alguien justo, porque justo es justificado. Y por la fe, dice Habacuc, el justo vivirá. Estas 5 consideraciones cortas, hermano, porque no es una predicación, sino una meditación, están en el Evangelio que Pablo escribe a los romanos. Y no me avergüenzo del Evangelio, dice, por todas estas causas que hemos visto. Y muy interesante que lo analicemos porque cuando nosotros no tenemos a Cristo, estamos vacíos. Cuando no tenemos a Cristo, estamos en la ignorancia. Y Dios quiere que vengamos al conocimiento de la verdad justamente para salir de la ignorancia, para poder comprender y entender qué es lo que quiere la palabra para nosotros. Por eso, hermano, es importante meditarla un poquito antes de orar. Si tú me permites que oremos juntos, te invito a que inclines tu rostro y te unas a mí en esta oración. Yo voy a orar por ciertas cosas que creo que vale la pena orar siempre. Incluiremos lo que tú escribas, lo que tú pidas, lo que tú creas que necesitas del Señor. Pero es importante que te repita que es por fe. Si tú en este momento tienes fe y crees, escribe al canal de televisión para que oremos por ti. Escribe a nuestra iglesia para que oremos por ti. Envía de alguna manera, de todas las que existen, tu forma de pensar con la oración que quieres que oremos por ti. Pero yo te dejo claro que la oración puede mucho y sobre todo tiene el poder de Dios. Oremos al Señor. Padre bueno, qué bueno que nos has revelado esta palabra, Señor, a través de Pablo, a través de la Biblia, Señor, escrita, a través de todos los profetas, a través de todos los que escribieron, Señor, estos libros para nosotros. Señor, te agradecemos infinitamente tu bondad, tu amor, tu misericordia. No omito, Señor, pedirte perdón por las faltas, porque la verdad es que en el mundo vivimos, Señor, y somos pecadores, pero tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar pecados. Por lo tanto, Señor, perdónanos. Perdóname a mí, Señor, y límpiame de toda maldad, porque quiero agradecerte, Señor, porque me has dado la vida, me has dado salud, me has dado, Señor, convicción, me has persuadido por la palabra, todos los días me persuades por la palabra, y gracias por eso, Señor, porque quiero estar entre los justos que viven por fe y para fe. Señor, muchas gracias por el pueblo que se involucra en la oración, muchas gracias por el pueblo que cree en esta palabra, Señor. Yo te pido y te ruego por ellos que los bendigas, Señor. Por eso oro, porque la fe permanezca, prevalezca y esté ahí en las personas, que aumente la fe, Señor, así como los discípulos dijeron
en un momento de sus vidas. Señor, aumentanos la fe, porque se sentían flaquear, se sentían que no estaban con la fe que necesitaban optimizar para poder recibir un milagro, para poder recibir sanidad divina. No estaban con una fe optimizada para ellos y consideraban que se las tenían que aumentar. Así, Señor, te pedimos que nos aumentes la fe, porque en los momentos críticos, en los momentos difíciles, es cuando más se necesita la fe, Señor. Y tú lo sabes, por eso es que tú la das, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra lo declara allá en Hebreos 11, que nosotros tenemos que creer por la fe, Señor. Y nos declara que el autor de la fe, dice Hebreos, eres tú, Señor Jesucristo. Eres tú el autor y consumador de la fe, Señor, porque en los momentos críticos de la vida como hombre viviste por fe y para fe, Señor, para que pudiésemos ver tu resurrección, vivir por tu resurrección y vivir porque ahora estás en el trono de la gracia, dándonos la gracia que todavía tenemos sobre esta tierra. Señor, muchísimas gracias. Oro porque el pueblo le sea aumentada la fe, Señor amado. También, Señor, oramos para que el pueblo crea por la fe, Señor. Creer el Evangelio implica, Señor, muchas cosas, porque creer todo el Evangelio, toda la palabra, Señor, a veces salen dudas, a veces salen pasajes oscuros, a veces oímos diferentes predicadores, a veces diferente palabra, Señor, pero en el libro escrito está que el justo por la fe vivirá. Por eso, Señor, te pido que tú bendigas al pueblo que crea, Señor, porque creer es el primer paso para poder tener la fe, Señor. Permite que el pueblo crea la palabra cuando se le predique, crea la palabra escrita, crea la palabra que escucha, cree la palabra cuando ve en la televisión, Señor. Bendice a tu pueblo. Padre, también oro para que vivan por la fe, como Pablo dice. Señor, no es lo mismo creer que aumentar la fe, pero vivir por la fe implica caminar con la fe, implica vivir lo que resta de los días en la vida terrenal. Implica, Señor, vivir por la fe. Y vivir por la fe es no tener que comer ahora y mañana tampoco habrá que comer, pero que llegará la provisión. Por eso es que el justo por la fe vivirá, porque creer en esto, Señor, es importante. Si yo ahora no tuve para comer, mañana puede ser que tampoco tenga, pero alguien tocará la puerta por la fe y me llevará comida. Así como alimentaste a Elías por la fe a través de cuervos, Señor, que no tenían nada que ver con la comida porque ellos son glotones y comen, sin embargo llevaban la porción para Elías por mandato tuyo. Señor, porque la fe de Elías era grande, este hombre que podía decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, es el mismo que queremos imitar con la fe, Señor, para lograr los objetivos. Señor, gracias. Pero muchas gracias. También oramos para que todos sepamos, Señor, que fuimos justificados. Señor, que podamos involucrar la justificación con lo justo, que podamos involucrar la justificación con la fe, que podamos involucrar la justificación, Señor, de que somos hechos hijos de Dios. Y que dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es un paquete completo, Señor amado, entender la justificación. Si fuimos justificados por la fe, Señor, porque el oír es por la fe. Por eso, Señor, muchas gracias, te alabamos y te bendecimos. Queremos también, Señor, que podamos entender cómo hacer correr el Evangelio por el pueblo, Señor, que lo podamos haber entendido y que por la fe que tenemos en la palabra, por lo que hemos creído, podemos saltar con él, Señor, a promulgar la palabra por el pueblo, que nos convirtamos en evangelistas, Señor,
al haber creído por la fe en la palabra, al haber creído, Señor, verdaderamente el Evangelio, que la iglesia misma se convierte en evangelista en su casa, Señor, en su familia, en los parientes más cercanos, en los grupos familiares a través de la amistad. Señor, que podamos realmente hacer correr el Evangelio porque lo hemos creído, porque no nos avergonzamos, como dice Pablo, y que podamos llevar esta palabra a los parques, Señor, a los mercados, a las plazas públicas, que lo podamos llevar, Señor, a los centros comerciales. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, te ruego, Señor, que por favor te glorifiques, Señor, con la iglesia, llevando esta palabra, Señor, llevándola por el pueblo. También, Señor, te pido que los que no han creído todavía dentro de la iglesia pidan la revelación del Evangelio, Señor, como le fue dada a Pablo. Que le pidan la revelación del Evangelio, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, porque esa revelación va a ser importante para vivir por la fe, va a ser importante para vivir, Señor, honrándote a ti, Padre. Gracias, precioso Jesús, gracias, Señor. Pedimos también, Señor, que esta fe no solo sea revelada, sino que logre bajar al corazón, Señor, que logre bajar al corazón de tu iglesia, Padre, allá en la iglesia, Josué, que se convierta en el cuartel, Señor, que todos los que nos congregamos en diferentes cultos, Señor, se nota que no cabríamos por los que somos en 4 cultos, pero Padre, en cada culto revélate a tu pueblo a través de la palabra, revélate a través de la predicación, revélate a través de la alabanza, revélate, Señor, a través de milagros, a través de la sanidad divina, revélate, Señor, con los dones espirituales, los dones ministeriales, Señor, revélate al pueblo, que todos los que les han dado maestrías, Padre, que todos los que les han dado servir, sepan, Señor, vivir con los dones espirituales y puedan aplicarlos, Señor, ahí en la enseñanza, Padre. Dios amado, te pedimos que por la fe la iglesia crezca en estructura, Señor, en donde pueda abrirse más espacio para una escuela dominical de adultos, Señor, que tan necesario es educar a los adultos, que se pueda abrir una escuela de maestros, Padre, donde se puedan capacitar cada 15 días, cada mes, Señor, una capacitación idónea, una capacitación que concientice, una capacitación que por la fe la estén viviendo los maestros, Padre, que nadie se vaya a sentir maestro sin haber tenido el aval del Señor Jesucristo, que fue el principal maestro, porque tu palabra dice, Señor, el discípulo no es mayor que su maestro, pero puede serlo si se llega a perfeccionar. Señor, queremos que se perfeccionen con tu enseñanza, por la fe en el Evangelio, por la fe en esta palabra, Señor, que busquen los cuartos de oración, que busquen los lugares de oración, que busquen, Señor, la oración virtual que se logra llevar a cabo, que busquen, Señor, la oración presencial que tenemos en la iglesia, tanto los viernes como los domingos, Señor, que busquen orar, que busquen donde, Señor, mantenerse, Señor, despiertos a través de la oración. Oh Dios amado, porque para poder tener la revelación de la palabra hay muchos recursos, Señor, y muchos podemos tomarlos. Haz que el pueblo, Señor, no se vuelva un paseante, Señor, que no se vuelva un pueblo sentado, un pueblo que se levante, Señor, que sea un pueblo que se levante para ir a predicar tu palabra, que despiertes en él el interés, Señor, de ser evangelista. Mira que la iglesia necesita evangelistas en cantidades, Señor, para poder salir en grupos un domingo, Señor, después de un culto, antes de un culto, Señor, ir a evangelizar una hora, pero provéenos un transporte para agilizar el tiempo, Señor. Bendice la iglesia a través de los servidores, a través de los evangelistas. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te agradezco, Señor, por el Evangelio, te agradezco por los que lo escribieron, te agradezco por el Espíritu Santo que les dio la revelación, te agradezco por un Pedro, Señor,
que era un hombre curtido por el viento, por el sol, un pescador, Señor, que escribe muy lindo sus libros, sus cartas, Señor. Un Pablo que fue llamado después de haber perseguido a la iglesia, Señor. Un Juan que tuvo que escribir, Señor, evangelio y cartas. Oh Dios amado, como Judas, como todos los que escribieron, Señor, las cartas. Señor bendito, gracias por ellos, porque en su tiempo lo lograron y ahora esta revelación está para nosotros, Señor. Oh, precioso Maestro, gracias, Señor. Queremos orar también por el pueblo, Señor. Queremos orar por el país. Queremos orar, Señor, porque tú bendigas este pueblo, esta nación del Salvador. Señor, no somos políticos ni nos queremos meter en política. Sencillamente queremos que tu justicia sea aplicada, Padre. Hay muchos que están presos y son miembros de iglesias, Señor, diferentes iglesias. Señor, tal vez ellos ya pasó su tiempo y están reconciliados contigo. Ellos, Señor, están verdaderamente progresando en la iglesia espiritualmente, pero por un pasado han sido detenidos. Señor, aplica la justicia ahora mismo, Señor. Bendice a las madres que están ahí, Señor, con grandes dificultades, Padre, porque no han podido, Padre, tener a sus hijos ni noticias de ellos, Señor. Oh Dios amado, nosotros sabemos que para las madres todos son justos, Señor, todos son inocentes, pero Padre, no sabemos. Por eso pedimos que sea tu justicia, así como Abraham negociaba por Lot, sabiendo que Lot se había acercado a Sodoma y Gomorra desde los límites que le dio a Abraham. Señor, se pasó de límite y se pervirtió un poco con su familia, Señor, pero tú lo sacaste, Padre. Tú lo sacaste, Señor. Por eso aplica la justicia divina, Señor, que pueda notarse cuando se den los acontecimientos, que pueda haber testimonios, Señor, de jóvenes que se conviertan porque han pasado por la crisis, Señor, y todos los que no han pasado por crisis y están libres, que abran los ojos y busquen la iglesia, Señor, no como un refugio, sino como un alimento por la palabra, que busquen la iglesia para encontrar el apoyo con relación a la salvación eterna. Señor amado, yo oro porque los jóvenes se multipliquen, ellos mismos sean la célula multiplicadora, porque los casos, Señor, en un principio estaban siendo atacados y muertos, Señor, en el camino, ahora están siendo reconvenidos y amonestados, Señor. Es ahora el momento de la cosecha, es ahora el momento, Señor, que los jóvenes evangelicen jóvenes por la fe, que los jóvenes busquen a los jóvenes para sacarlos, Señor, del camino errado, del camino que no los lleva, Señor, a la salvación, que logren encontrarse con el camino estrecho que tú propones, Señor, porque el camino ancho ofrece los reinos del diablo. Señor, y muchos están allí, el camino estrecho cuesta y muchos les va a costar entrar, pero Señor, que los jóvenes se vuelvan evangelistas. En Apopa, todas las iglesias, Señor, oren por la juventud que ha sido atacada antes y ahora más, Señor, pero que ellos vengan, que pongan la parte que corresponden y que vengan al Evangelio, que las iglesias se levanten en clamor, que las iglesias se levanten, Señor, en ese clamor por la juventud, por los niños. Dios amado, gracias, Señor, por poner en el corazón de los adultos buscar a los jóvenes. Gracias, Señor, por poner en el corazón de los evangelistas hablarle al joven que se encuentra por la calle. Señor, como lo que acabamos de enseñar, por la fe, por la revelación del Evangelio en nuestra vida, podamos llevarlo a otros, Señor, de la mejor manera, para que lo comprendan. Pero tú, Señor, haz lo tuyo, Señor, con ellos, tocándoles el corazón. Haz lo tuyo con ellos, Señor, tocando al pueblo. También oramos por los adultos, Señor, y sobre todo los que tienen hijos, que tomen conciencia de lo que está ocurriendo, que piensen que no van a poder refugiarse en un cuartel, ni mucho menos en un ejército, sino que el refugio de ellos tiene que ser la iglesia. Que los padres entiendan eso, Señor. Te ruego, Padre, que los traigas a la realidad de la vida, porque la vida es tan corta y lo que falta por vivir muy poco. Señor, te pido, los traigas al conocimiento de la verdad, así como Pablo le dijo a Timoteo, diles
que hagan oraciones, peticiones, rogativas, acciones de gracias a los que están grandes, a los que están arriba, a los que están en eminencia, y que vengan al conocimiento de la verdad, porque esto es agradable a ti, para que conozcan y sepan que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único que puede darnos la fe, el único que puede aumentarnos la fe, el único que puede permitir que prevalezca la fe en nosotros en los momentos difíciles. Por eso oramos por las familias de Apopa, que tú las bendigas, Padre, que tú les des oportunidad de vida. Nuestra iglesia, o la iglesia tuya, Señor, tiene las puertas abiertas para dar albergue a todo aquel necesitado, todo aquel que venga sediento de la palabra. Dios amado, ahí están las puertas abiertas y nuestros brazos para recibirlo, como los recibirías tú si estuvieses, Señor, físicamente sobre la tierra, pero sabemos que los abrazas. Cuando pasan el umbral de la puerta de la iglesia, ya están abrazados por el Espíritu Santo. Dios amado, vierte poder sobre tu pueblo evangelista, Señor. Vístelos y úngelos, Padre, para que cuando vayan las almas se rindan a tus pies, Señor, por la palabra, para que tú dijiste un día que no orabas por ellos, sino por la palabra que ellos llevarían, Señor, por los que creyeran a la palabra. Por eso te pedimos, Señor, que bendigas a los evangelistas, a los misioneros, a todos los ministerios de la iglesia que están planificando salir a evangelizar. Padre, que lo hagan efectivamente, que se enamoren de que salir a evangelizar tiene, Señor, un propósito grande que tú dejaste en la comisión: id y hacer discípulos, enséñenles las cosas que yo les he enseñado, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que todos los ministerios de la iglesia cristiana Josué Apopa, Señor, que los he oído que están queriendo salir, el CCDL sobre todo, en todos los módulos, salir a una hora de evangelismo. Padre, haz que lo hagan, Señor, que no se quede en el tintero, que no se quede en el papel escrito, Señor, que se pueda ejecutar ese movimiento, Padre, porque necesitamos hablarle al pueblo ignorante, sacarlo de la ignorancia, Señor, del paganismo que crearon las culturas, sacarlo de la ignorancia que es la idolatría, Señor, donde es proliferada constantemente y alimentada incluso, Señor, la idolatría en los pueblos, Señor amado. Ayúdanos a vertir conocimiento a través de la palabra. Señor, pon tu Espíritu Santo en la iglesia cuando evangeliza, pero despiértalo, Señor, verdaderamente despiértalo. Yo te pido, que quiero decir ese testimonio, Señor, cuando aparezcan 60 evangelistas un domingo con deseo de ir a evangelizar, Padre, que nos obliguen a comprar un bus, Señor, o que tú lo dones, Padre, pero que nos obliguen a poder tener, Señor, material para ir, material humano para poder ir al Evangelio, Señor, por el pueblo, porque el pueblo de Apopa lo necesita, Señor. Por eso nos mandaste allí, para fundar un colegio y levantar una iglesia con poder, una iglesia poderosa, Señor, que se empodere por el Espíritu Santo y pueda proliferar el Evangelio, caminar con Él, vivir por fe por Él y llevarlo a domicilio, a las puertas de las casas de mis hermanos. Señor, a ellos prepáralos para que sepan y se den cuenta que les están llevando gratis la salvación a su casa. Dios amado, levanta con poder tu iglesia. Bendícela en gran manera, Padre, y que disfruten evangelizando, que disfruten haciendo la obra, Señor. Gracias, Señor. También quiero orar por aquellos, Señor, que están enfermos, aquellos que están ahí en su lecho de enfermos, Señor, creyendo o pensando que tú no estás con ellos. Señor, sabemos que tú estás con todos nosotros, en las buenas y en las malas, Señor. En la casa de luto también estás ahí, Señor. También estás ahí en el hospital, donde hay un hermano clamando, Señor, donde alguien desde fuera del hospital clama
porque tú, Señor, hagas un milagro. Dios amado, haberlo sacado del hospital y es un milagro, Señor, la recuperación es un milagro. Pero Padre, hay enfermedades comunes y enfermedades que no pueden ser sanadas por medicamentos, como es el cáncer. Señor, tu mano de poder esté ahí, Señor. Donde el hombre no puede, tú sí puedes. Padre, qué bueno eres, Señor amado, porque los milagros existen, no han dejado de existir desde el momento que tú viniste a esta tierra, Señor, y lo dejaste escrito para que se puedan predicar, enseñar, y no solo eso, proclamar sanidad divina, porque tu palabra lo describe de esa manera anticipadamente por muchos años. Ciertamente tú llevaste las enfermedades, dice Isaías 53. Esa palabra está escrita y dice también que por tu llaga fuimos curados. Señor, anticipadamente viniste a dejarnos la palabra y no se ha ido, Señor, porque tú vives por los siglos de los siglos y la sanidad divina seguirá siendo doctrina para que el pueblo la crea, Señor amado. En este mismo momento di la palabra y tu siervo sanará. Di la palabra y tu sierva sanará. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, muéstrales tu poder, Padre, y que no ellos se vuelvan verdaderamente siervos tuyos cuando sean sanados, cuando sean liberados, como el endemoniado en Gádara, Señor, que vistió sus mejores ropas para presentarse a ti frente a la barca y decirte, Señor, te quiero servir. Y tú no le dijiste que no, sencillamente le dijiste con lo que has aprendido y el testimonio grande que tienes, vete y muéstrate a tu casa y a tu pueblo. Señor amado, que ese testimonio pueda estar y venir con la iglesia Josué, que se convierta en un bloque evangelista numeroso, Señor, numeroso, Padre, que vaya por diferentes colonias con su camiseta puesta del Evangelio, como esta que llevo puesta en este momento yo, Señor, que dice que es para evangelizar, para identificarme quién soy, Señor amado, que pueda haber un bloque grande de evangelistas, Señor, pero ahí hay enfermedades en las casas también, y por eso te pedimos que los evangelistas sean ungidos con poder, para que cuando pongan manos los enfermos sean sanados. Padre, visítalos tú también ahora. Señor, en los momentos que no podemos ir por ellos, sé tú en sus casas y bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Hay tantas cosas más que pedir, Señor, pero también queremos oírte. Queremos que nos hables al oído, Señor, que tú quieres que hagamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu misión está encomendada, tu misión ya fue dada, solo falta que ejecutarla, Señor, y con el poder del Espíritu Santo. Por eso te pido, Señor, bautices a tu pueblo, a cada evangelista lo unjas, Señor, con un aceite nuevo de los cabezas a los pies, Señor, de manera que unjas también sus pies para que puedan caminar distancias para llevar esta palabra, Señor amado. Hay pueblos, Señor, que no están clamando, pero nosotros clamamos por ellos para que se conviertan, Señor amado, porque los días malos están escritos en la Biblia y no sabemos cuándo serán, Señor, en términos generales, porque los días malos a veces son para unos nada más, pero llegará un momento en que será para todos. Y ahí, Señor, tu poder, ahí la palabra, ahí el Evangelio, ahí el Espíritu Santo ministrando, Señor, gracias. Repito, Señor, que estamos agradecidos contigo, Padre, gracias. Y lo que te hemos pedido por la fe creemos, Señor, que así será hecho. Muchas gracias, Señor, por el pueblo reunido, por el pueblo que recibe la palabra. Muchas gracias. Amados amigos, hermanos, tú que te sintonizaste, tú que estuviste al lado de la oración conmigo, también te pido que te unas con nosotros a la oración del día domingo a las 5:30 de la mañana, que te unas en tu grupo donde te están dando conocimiento, donde te están invitando a una oración virtual. Únete a ellos porque es necesario que estemos en conexión con el Señor y también presto los oídos para oír qué Dios quiere decirte. Que Dios te bendiga grandemente.